Unos 1.200 millones de dólares es la deuda pendiente, según los últimos registros, que el gobierno central le debe a los municipios, a los 221 gobiernos autónomos descentralizados del país. Ha habido algunos acercamientos, hace algunas semanas estuvieron aquí una delegación de los alcaldes, casi todos, y un pequeño grupo se reunió con los principales del gobierno para buscar soluciones a la difícil situación que atraviesan no solamente los municipios, sino también el gobierno central por la falta de recursos. Con nosotros a esta hora, vía telemática, desde Paute, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el alcalde de esa ciudad, don Raúl Delgado. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Byron. Un gusto poder saludar a todos los ecuatorianos y poder compartir la información de los 221 municipios del país. ¿Cuáles fueron los principales compromisos de lado y lado de la última reunión que estuvieron ustedes aquí en Carondelet hace un par de semanas? Bueno, nosotros hemos planteado 8 puntos dentro del diálogo que mantuvimos con el presidente de los ecuatorianos, de los cuales hemos trabajado en algunos de ellos, como por ejemplo la derogación de 2 acuerdos ministeriales que reducían en 700 millones de dólares el presupuesto de los municipios del país en el año 2020, y al ser un año electoral se prorroga el presupuesto al 2021, es decir, en definitiva nosotros tendríamos 1.400 millones de dólares que dejarían de circular en otras ciudades que hoy más que nunca requieren para poder seguir brindando los servicios básicos en medio de una pandemia que los municipios requerimos para seguir enfrentando la realidad que está viviendo el país. Dentro de eso también se solicitó conformar mesas técnicas para poder hacer una evaluación sobre la fórmula de distribución de los recursos hacia los 221 municipios del país, porque existen diferencias entre cantones muy enormes. Hay cantones que se reducen hasta un 70% y cantones que se reducen hasta un 10%. No puede existir tanta inequidad entre ciudad y ciudad. Por lo tanto, la fórmula hay que volverla a revisar. Esta fórmula castiga por falta de ejecución, y decíamos que no es posible que una ciudad, porque un prefecto o un alcalde no tuvo una buena gestión, no pudo tener capacidad de gestión, termine el pueblo pagando las consecuencias en reducciones drásticas. Ese ejemplo de eso fue la provincia de La Suay. Por ejemplo, tuvimos un prefecto el año pasado que no pudo ejecutar su presupuesto, se redujo en la provincia de La Suay 8 millones de dólares. No es una fórmula equitativa, y esa la vamos a trabajar en mesas técnicas que nos permita a nosotros corregir ese error, pero depende también de la Asamblea Nacional, que está en deuda con los municipios del país. Más de un año venimos pidiendo que se pueda reformar el COTAD en varios puntos, dentro de ellos la forma como se distribuye los recursos del país. Le escuchaba a usted, cerca de 1.200 millones de dólares es la deuda que tiene el gobierno nacional. Ha planteado el ministro 350 millones de dólares para todos los gobiernos autónomos, no solo para los municipios, en el mes de diciembre, que en algo aliviaría para nosotros poder cubrir décimos y sueldos de diciembre, que entraríamos nosotros en problemas legales al no transferir los décimos. Eso es lo que le hemos informado al ministro. Pero también dentro de los puntos que habíamos solicitado, de los 8 puntos, le pedimos al gobierno nacional nos pueda indicarnos cuál es su cronograma de desembolsos hasta el mes de diciembre, y cuál será su cronograma de desembolsos de lo que le queda del periodo del presidente Lenín Moreno, para nosotros entender cuál es nuestra planificación que vamos a realizar los municipios del país. Y entendemos que gran parte de esta deuda, estimado Byron, va a quedar para el nuevo gobierno, y nosotros queremos conocer de los candidatos cuál es su política pública que va a tener que enfrentar, porque viene a un gobierno en esas condiciones, y por lo tanto debe entender que viene con activos y pasivos, y que viene con una deuda enorme con los municipios del país, y queremos saber cuál será su modelo económico para poder enfrentar esta realidad. Las deudas no son solo con los municipios, son con prefecturas, juntas parroquiales, algunos proveedores, y nosotros ojalá esperemos que llegue un gobierno que pueda seguir solucionando estos problemas graves que estamos atravesando, en este caso los 17 millones de ecuatorianos, ya que los 221 municipios brindamos servicios a los 17 millones de ecuatorianos. ¿Cuál es la parte medular también de esta fórmula, Byron? Esta fórmula dice que el Estado central deberá redistribuir los recursos en función
de lo que ingresa por petróleo y lo que ingresa por tributos de los ecuatorianos. ¿Qué sucede si cae esto? Lamentablemente se desmorona todos los ingresos hacia las municipalidades del país. ¿Qué es lo que le hemos dicho nosotros al presidente? Está pidiendo 10.000 millones de dólares. Cubra parte de ese déficit con el crédito que está logrando en buenas condiciones, con 2 años de gracia, en intereses, 5 años en capital. Por lo tanto, algo particular debemos tener las municipalidades del país. No podemos nosotros dejar de brindar los servicios. Byron, un municipio que le recorten el 70% de sus presupuestos no va a poder sostenerse. Muchos de los municipios van a quebrar, no es sostenible. Por lo tanto, debe corregir esta fórmula. Al no existir los ingresos necesarios, debe cubrirse con déficit, como lo está haciendo el gobierno nacional. Está sacando créditos que va a tener que la Asamblea aprobar la ley esta semana. Anticorrupción es un condicionante del Fondo Monetario Internacional para recibir los recursos. No hay otra alternativa. Tiene que ingresar recursos de fuera del país para poder seguir sosteniendo a los ecuatorianos. Así es, alcalde, y lo ha sido claro el ministro de Economía, que de los 2.000 millones que vienen del Fondo Monetario, que deberían llegar hasta el 20 de diciembre, es decir, esta propia semana, si es que la Asamblea también cumple su papel y aprueba la ley anticorrupción, paso fundamental para este nuevo desembolso, habrá un pedacito de ese billete, como dicen en la calle, para los municipios, y habrá que ser muy buenos administradores. Digo esto, alcalde, porque hemos visto ejemplos de muchos, no todos, municipios que en esta época más difícil que nunca, el gasto corriente se ha incrementado. Hay municipios que todavía tienen canchas deportivas, luminarias, parques y jardines, cuando debieron haber tenido fiestas, en fin, hay tanto, no diría derroche, pero no un uso racional del recurso, el escaso que tiene. Entonces sí, obviamente, también hay una observación ahí. Casa adentro, ¿qué municipios pueden darse ese lujo de recortar? Porque sabemos que hay municipios muy pequeños que viven básicamente del ingreso fiscal, pero hay otros que lamentablemente hacen un mal uso de ese recurso en las prioridades de los mismos. Bueno, yo creo que los 221 municipios del país hemos priorizado la pandemia, Byron. No hay municipio en la cual nosotros hemos dejado de hacer nuestra propia planificación para direccionar los recursos a enfrentar todos estos meses de pandemia, a pesar de los pocos recursos que tenemos. Esto nos libera de algunas particularidades, Byron, que usted está mencionando, pero eso no se puede tener como condicionante para no entregar los recursos que por constitución nos tienen que entregar el gobierno central a los municipios del país. Le pongo un ejemplo sencillo, Byron. Este gobierno también ha estado envuelto en actos de corrupción. Eso no ha sido una condicionante para que el Fondo Monetario Internacional desembolse los recursos que requieren los ecuatorianos. Lo mismo sucede. A lo mejor hay municipios que han estado envueltos en ciertas particularidades, pero nosotros tenemos entes de control. Es la Contraloría la que nos hace auditoría constantemente, y también tenemos que hacer rendición de cuentas constitucionalmente a las personas que nos han elegido en cada uno de los cantones. Pero no debe ser una condicionante para decir no entrego los recursos porque uno de los municipios ha hecho actos de corrupción en compras de mascarilla. Eso es un error. Los recursos deben llegar a las municipalidades porque son, Byron, años que retrasan las deudas que tienen con los municipios del país. No nació con la pandemia. La devolución del IVA lleva más de 2 años. La competencia de patrimonio lleva más de 2 años. La ley amazónica, que constitucionalmente es un derecho que tienen los 41 municipios de la Amazonía, donde se extrae por décadas del petróleo y que sirve para todos los ecuatorianos, lleva más de 2 años. ¿Por qué, Byron? Porque en la ley no existe un plazo que tiene la obligatoriedad que entregar el gobierno, cualquier gobierno. Este problema no viene con Lenín Moreno, viene desde la época de Rafael Correa en el año 2016, 2017. También hubo la misma particularidad, la no entrega de la devolución del IVA, algo que se genera y que no debería ser retenido por el Estado central. Pero si nosotros le ponemos un plazo y le ponemos cuáles son las consecuencias de no entrega, nosotros hemos planteado en 90 días debería ya retornar esos recursos a las municipalidades, a las universidades, a las prefecturas, a las juntas parroquiales, quienes debemos recibir esos recursos constitucionalmente. Si en 90 días no se entregan, pues que exista alguna sanción, destitución de los ministros o de las autoridades. Ahí solamente se va a cumplir con esta particularidad. Eso hemos venido exigiendo, independientemente de quién esté al frente, como alcalde, como prefecto o como gobierno nacional. Eso es
algo que debería mejorarse por el bien de los 17 millones de ecuatorianos, estimado Bayro. Alcalde, un tema también que es importante es la autogestión. Si bien los municipios tienen la autonomía, porque así lo establece el Código Orgánico Territorial COTAD, de poder cobrar por el uso del suelo, tasas, patentes, impuestos prediales, entre otras, que podría ser una solución, no necesariamente cubrir, digamos, el 50% de este presupuesto, pero evidentemente sí ayudarse en algo. Pero también hay unos casos extremos que lo habían denunciado el Comité Empresarial Ecuatoriano de Esmeraldas, puntualmente el municipio de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Es un caso extremo y no vale la pena comentarlo, pero le digo esto porque sí debería haber una gestión gerencial del alcalde y del municipio para buscar también ingresos alternativos propios. Bueno, sí lo tenemos. Los recursos que han estado ingresando en los diferentes municipios nos han permitido sobrevivir. ¿Por qué? Las pocas alicuotas que nos han transferido, solo veíamos que llegaba en la noche, el siguiente día no amanecía. Los poquitos recursos que ingresaban inmediatamente se debitan al IES, al Banco de Desarrollo, y nosotros prácticamente solamente hemos visto transitar por nuestras cuentas. ¿Por qué? Porque también hemos pedido, Byron, así como el gobierno nacional renegoció la deuda externa, es decir, de 6 años amplió a 12 años, asimismo debe ser con los municipios del país. Todos tenemos deudas enormes con el Banco de Desarrollo. Hemos pedido que renegociemos la deuda con el Banco de Desarrollo, que permita a nosotros bajar las cuotas mensuales que tenemos con el Banco de Desarrollo y tener un poco más de flexibilidad. Pero también, Byron, no se puede hacer comparativo todas las ciudades en esta particularidad, porque hay ciudades que son muy industriales, que tienen buenos ingresos, buenos tributos, y hay ciudades que son muy rurales, muy pobres, que usted no tiene cómo cobrar contribución especial de mejoras. Y finalmente le quiero poner un ejemplo muy preciso, Byron. Las ciudades grandes cada vez generan créditos con el BID, con la CAF, créditos no reembolsables por 100, 200 millones de dólares. Esos créditos ingresan a las ciudades y se vuelven en contribución especial de mejora, es decir, se vuelven en ingresos importantes para esas ciudades. Pero las ciudades pequeñas no tenemos esa capacidad. Nosotros no podemos hacer ingresos de fuertes valores para que se vuelvan luego esos valores, contribución especial de mejoras e ingresos propios. ¿Qué es la alternativa que quizás podríamos tener? Es crecer en impuestos. ¿Cómo crecemos en impuestos? Cuando se aprueba una ley humanitaria que dice que durante toda la pandemia no se pueda incrementar los impuestos a los ecuatorianos, y después de más de 1 millón de personas que perdieron sus trabajos producto de la pandemia y que recién se están recuperando muchos microemprendedores que perdieron sus pequeñas empresas que quebraron, que hoy están endeudados en los bancos. Nosotros generar impuestos desde los municipios del país, yo creo que no es el camino. El camino es lo que está haciendo el gobierno nacional, generar un crédito de 10.000 millones por el bien de los 17 millones de ecuatorianos, y parte de esos recursos, ¿por qué no pueden ir a los municipios que hemos enfrentado nuestras competencias y hemos ejercido incluso competencias que no son nuestras y hemos terminado en problemas como lo vimos aquí en la provincia del Guayas? Falleció el propio prefecto. ¿Por qué? Por meterse a hacer competencias que ni siquiera eran de ellos. Yo no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo en actos de corrupción. No hay que mezclar las cosas, Byron. Yo creo que eso ningún ecuatoriano estará feliz de que se cometan actos de corrupción en medio de una pandemia con tan pocos recursos. Pero los ecuatorianos necesitamos que los recursos lleguen a todas las instituciones. ¿Qué pasaría, Byron, si tenemos 3, 4 meses a los médicos sin cobrar sus sueldos? Pues así tenemos nosotros a nuestros funcionarios municipales que todos los días salen a barrer las calles, a recoger los desechos sólidos, que están en altísimo riesgo de ser contagiados, que más de 150 de ellos han fallecido en medio de esta pandemia, contagiados por COVID. Con el contagio ayer del alcalde de Manta, son 161 alcaldes, Byron, que se han contagiado en esta pandemia. ¿Por qué? Porque no hemos dejado de hacer nuestras labores todos los días en la calle junto a nuestros ciudadanos en esta pandemia, con y sin recursos. No le dimos la espalda a nuestros ciudadanos ni no lo vamos a hacer, pero requerimos los recursos que el gobierno nacional nos entregue a los municipios del país. Claro y conciso su denuncia y, por supuesto, su situación. Gracias al alcalde Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Muy gentil. A usted, un buen día. 7:48, vamos a la pausa. Al regresar a estar con nosotros el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo y Hoteles del Ecuador, don Holbach Muñacotón. Con él hablaremos sobre este último feriado del año y las posibilidades de que la industria hotelera
pueden recuperarse en algo. Volvemos.